Bueno, cordial saludo. Hoy vamos a revisar el manejo de la función sumar si conjunto. La función sumar si conjunto me permite a mí, dentro de un rango de valores, seleccionar de acuerdo a un criterio una porción de ese rango para ejecutar una operación de suma. Entonces, como vemos acá, estamos viendo unos datos y unas preguntas que me hacen. Los datos son las canciones de unos álbumes determinados que tiene su valor unitario y su cantidad de ventas. Entonces, primero vamos a determinar el valor total de los álbumes de cada álbum de acuerdo a la venta. Entonces, esto lo vamos a llenar aquí para completar este cuadro. Acá simplemente hacemos una operación aritmética sencilla. Recuerden, cuando vamos a hacer operaciones aritméticas o insertar funciones, empezamos con el signo igual y vamos a multiplicar el valor unitario de cada álbum por la cantidad de álbumes vendidos. Presionamos enter y esto me da este valor. Entonces recuerden que para poder, si queremos duplicar esta misma operación aritmética hacia abajo, pero actualizando las celdas a medida que se va desplazando, vamos a la parte inferior derecha donde ingresé la función aritmética, es decir, en esta celda, y me desplazo hacia abajo dándole clic sostenido o doble clic, y acá se me automatiza inmediatamente la operación para cada álbum que está presente en esta lista. ¿Listo? Después de tener esto ya realizado, vamos ahora sí a pasar a resolver estas preguntas. Entonces, la primera pregunta me dice: ¿cuál es el valor total de los álbumes de 14 canciones vendidas? Entonces, para eso nos están pidiendo dos datos o dos informaciones. Primero, nos están pidiendo el valor total, ¿cierto? Y me están diciendo de los álbumes que tienen 14 canciones vendidas. Es decir, que acá, de acuerdo a este listado, únicamente voy a tener en cuenta los álbumes que tienen 14 canciones. Entonces, acá se hace como muy selectiva la operación, y es donde cobra relevancia la función sumar si conjunto. Entonces, para desarrollar esta primera pregunta, entonces empezamos igual y escribimos sumar punto si punto conjunto. ¿Listo? Acá quiero hacer claridad que cuando encontramos la palabra si en una función es porque me están aplicando unas condiciones, o porque la función me va a aplicar unas condiciones que se deben cumplir para poder arrojar un resultado determinado. Siguiendo entonces con las características que nos presenta la función, primero nos pide cuál es el rango suma, es decir, qué es lo que yo voy a sumar, o cuál va a ser el rango de los valores que yo voy a sumar. Entonces me estaba pidiendo el valor total, y el valor total lo encontramos en esta columna. Yo hago la selección de todo el rango de valores totales que tiene la tabla. Punto y coma para separar los indicadores de cada función. Y ahora me va a decir rango criterio. Entonces, ¿cuál es el criterio que yo debo tener en cuenta? Me está diciendo la pregunta de los álbumes de 14 canciones. Entonces yo me vengo acá a la columna B, donde están todos los números de canciones de cada álbum, y selecciono el rango. Punto y coma. Y me dice cuál es el criterio. El criterio
es 14, porque me está diciendo que solamente desea conocer el valor total de los álbumes que tengan 14 canciones. Entonces yo le digo 14. No me pide más criterios o condiciones, entonces yo termino la función acá, cerrando paréntesis y presionando enter. Y acá me arroja 479.000, es decir que en total de ventas de álbumes de 14 canciones hay ese 479.000 pesos. Vamos a hacer la prueba manualmente. Entonces vemos que el primer álbum tiene 14 canciones. Voy a seleccionar el valor total del primer álbum. El segundo álbum también tiene 14 canciones. Selecciono el segundo álbum y vemos que por acá el tercer, cuarto, quinto álbum tiene también 14 canciones. Si nos fijamos bien, no hay más álbumes de 14 canciones. Le selecciono acá y recuerden que cuando yo selecciono unas celdas con valores numéricos, Excel en la parte inferior derecha me saca unos cálculos de forma automática, que es el promedio, el recuento y la suma, cada vez que yo hago selección de algún campo numérico o hago una selección de un conjunto de campos numéricos. Entonces, si yo me vengo a la suma, me dice que álbumes de 14 canciones en ventas, valores totales es 479.000 pesos, lo mismo que me muestra esta función acá. ¿Por qué es útil esta función? Esta función es útil porque es una función selectiva de acuerdo a unos criterios dentro de un conjunto de datos. ¿Cuál es el conjunto de datos? Para este caso, esta tabla. Ahora, imaginémonos si la tabla tiene 100 registros, 1000 registros, 1.000.000 de registros en ventas de álbumes. Entonces sería muy complejo y muy dispendioso hacer una sumatoria de acuerdo a unos criterios de forma manual, como lo acabamos de hacer ahorita, que salió sencilla porque son muy cortos o la cantidad de datos es muy pequeña, pero cuando son datos bastante extensos, entonces este tipo de funciones nos ayuda a ahorrar tiempo y a agilizar el tratamiento de la información. Bien, vamos a resolver la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice el valor total de las ventas con álbumes de canciones vendidos 12 veces. Es decir, me está pidiendo la cantidad de ventas de los álbumes. Es sencillo, acá le coloco igual sumar .si .conjunto. El indicador de fórmulas de Excel me lo va mostrando acá para completarla. Y de nuevo, el rango de suma. ¿Qué quiero sumar? Me está pidiendo el valor total. Vuelvo y selecciono el valor total. Pero ahora, ¿cuál es el criterio? El criterio es la cantidad de veces vendidas. Entonces, esta vez selecciono no el número de canciones, sino cantidad de ventas. Selecciono. Y el criterio para tener en cuenta dentro de este conjunto de datos es el número 12, porque es lo que me está planteando la pregunta. Coloco 12, cierro paréntesis, no hay más criterios, presiono enter. 342.000 pesos. Vamos a hacer de nuevo la prueba. Vamos a tener en cuenta únicamente los álbumes que se vendieron 12 veces. Entonces, tenemos este y tenemos este, no hay más ventas. 300 en la suma me muestra 342.000 pesos y acá en la función también me arroja el mismo resultado. Vamos a la tercera pregunta. Nos dice calcular las ventas totales de los álbumes que tienen 30 canciones y que su valor unitario es 7.500. Acá, a diferencia de la pregunta 1 y la pregunta 2, ya me está pidiendo más criterios.
a tener en cuenta, es decir, más específicos los resultados. Entonces, podemos seguir trabajando con la función sumar si conjunto, sumar punto si punto conjunto. Me dice rango suma, igualmente me pide las ventas totales. Entonces, vuelvo y selecciono la columna venta total, punto y coma. Me dice rango criterios 1. Entonces el primer criterio son los álbumes que tienen 30 canciones. ¿Dónde están esos datos? Está en la columna B con el número de canciones. Selecciono punto y coma y la condición o el criterio, que es 30. Punto y coma. Y me pide ahora el rango de criterio 2. El rango de criterio 2 es el valor unitario. Entonces me vengo a la columna C donde dice valor unitario, punto y coma, y me dice que sea superior a, que el valor unitario es 7500. Entonces acá coloco sin puntos, sin signo pesos, sin nada, coloco 7500 y presiono enter. Entonces me trae 120.000 pesos. Calcular las ventas totales de los álbumes que tienen 30 canciones y que su valor unitario es 7500. Entonces tenemos primero álbumes de 30 canciones. Este es de 30 canciones, pero su valor unitario no es de 7500. Entonces Excel o la función lo descarta, porque apenas cumple un criterio de los dos que le pide. Vamos a ver otro álbum de 30 canciones. Tenemos este, 30 canciones, valor unitario 7500, se cumplen los dos criterios y me dice que el valor total es 120.000 pesos. No hay más condiciones o no hay más álbumes que cumplan los dos criterios que pide la pregunta. Por lo tanto, decimos que las ventas totales son de 120.000 pesos, como lo vemos acá. Ahora vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos dice calcular las ventas totales de los álbumes que tengan más de 14 canciones y su valor unitario sea superior a 15.000. Entonces acá nos está agregando un componente diferente a las tres preguntas anteriores. Si bien en las primeras dos preguntas apenas me pedía un solo criterio, en la tercera ya me agrega dos criterios y en la cuarta me agrega dos criterios pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que tengan más de 14 canciones y que el valor unitario sea superior. Por lo tanto, va a tener en cuenta los álbumes que tengan de 14 canciones en adelante o de 15 canciones en adelante y el valor unitario que sea superior a 15.000 pesos. ¿Cómo lo hacemos? Igual, aplicamos la función sumar punto si punto conjunto y acá nos vamos a seleccionar el primer rango de suma que viene siendo igual a las anteriores, el valor de las ventas, que es lo que se quiere conocer, punto y coma. Me dice rango criterio 1. El criterio 1 es álbumes que tengan más de 14 canciones. ¿Dónde está el rango de canciones o de cantidad de canciones? En la columna B. Selecciono la columna B y acá si yo le coloco 14 me va a tener en cuenta únicamente los álbumes que tengan 14 canciones, pero la pregunta me dice los álbumes que tengan más de 14 canciones, es decir, los que tienen 15, los que tienen 16, los que tienen 17, 18, es decir, de 14 en adelante. Si yo lo coloco así, únicamente me tendría en cuenta los de 14. Entonces aquí se agrega, acá se agrega el componente mayor que es un operador aritmético de condiciones lógicas básico que está presente
en las propiedades aritméticas, que son los símbolos mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que y diferente. Entonces, para que nos pueda Excel tomar esa condición que sea más de 14 canciones, acá debemos de agregar las comillas. ¿Por qué las comillas? Porque voy a agregar un carácter especial que es el mayor. ¿Sí? Entonces, esto ni es un número ni es una operación aritmética, sino una cadena de texto. Yo le coloco mayor a 14. ¿Listo? Punto y coma. Entonces ya tengo el criterio. Primero es el rango de suma, que me va a sumar los valores totales de los álbumes que tengan más de 14 canciones. Es decir, de este conjunto de datos solamente téngame en cuenta los que sean mayores a 14. Y me pide que el valor unitario sea superior a 15.000. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Para el rango criterio 2 es seleccionar valor unitario, punto y coma, y el criterio que viene siendo igual, mayor, porque me dice que el valor unitario sea superior, ¿sí? Mayor a 15.000. Cierro paréntesis. Bueno, ya había cerrado acá paréntesis y presiono Enter. 577.000 pesos. Vamos a ver. Calcular las ventas de los álbumes que tengan mayor 14 canciones y que sea superior a 15.000. Bueno, este tiene 14 canciones. Entonces acá se hace la comparación. ¿14 es mayor que 14? No. Como 14 no es mayor que 14, Excel no lo tiene en cuenta. Venimos para acá. 30. Tenemos este. 14. O 30 es mayor a 14, sí, y el valor unitario es superior a 15.000, sí, entonces voy a tener en cuenta este valor. Seguimos por acá, 15, y el valor unitario sí es mayor a 15.000, entonces selecciono este valor. Este tiene 18 canciones y el valor unitario es 23.000, selecciono este valor. Este álbum tiene 30 canciones, pero el valor no es superior a 15.000, entonces no lo tiene en cuenta Excel. Entonces, si vemos acá, la suma que nos hace de forma automática Excel es 577.000 y es el mismo resultado de esta suma, pero utilizando esta vez la función sumar si conjunto. Vamos a revisar la quinta pregunta. Calcular las ventas de los álbumes que tengan menos de 15 canciones y que su cantidad vendida sea menos de 10 y que su valor unitario sea de 7.500. Aquí ya me está pidiendo tres condiciones en una misma fórmula o en una misma función. Entonces, seguimos trabajando con la función sumar si conjunto. Y vamos a establecer el rango suma. Igual, me sigue solicitando las ventas totales. Este es el primer valor o el primer rango que yo debo insertar. Punto y coma. Rango criterio 1. El primer criterio son los álbumes que tengan menos de 15 canciones. Entonces me vengo a la columna B, que es donde está los datos de los números de canciones. Selecciono el rango. Y esta vez en lugar de decirle mayor, le digo que sea menor a 15. ¿Listo? Es decir, el valor que yo vaya a comparar acá debe ser menor a 15. Me pide el siguiente criterio, que su cantidad vendida sea menos de 10. ¿Dónde está cantidad vendida? Acá, entonces selecciono el rango de cantidad vendida, punto y coma, y acá le digo que sea menor a 10. Punto y coma.
y finalmente que su valor unitario sea de 7500. El valor unitario está acá, yo selecciono punto y coma y coloco 7500. ¿Por qué coloco 7500? Porque me está diciendo que el valor unitario sea de exactamente 7500, ni sea superior a ni menor a, sino que sea exactamente 7500. Cierro paréntesis. Miren que ya tenemos tres criterios y me arroja este valor. Tenemos el criterio 1, criterio 2 y criterio 3. Si estos tres criterios se cumplen, entonces Excel me aplica la función sumar a este rango de datos. Entonces vamos a ver. Primero, los álbumes que tengan menos de 15 canciones y que su cantidad vendida sea menos de 10. Entonces menos de 15 canciones, pero no cumple la cantidad vendida porque es mayor, 10 es menor a 15. O 15 es mayor a 10. Entonces no cumple. Tiene 14 canciones, pero la cantidad vendida es superior a 10. Entonces tampoco lo va a tener en cuenta. Tiene 12 canciones, 12 es menor a 15. Cantidad vendida sea menos de 10, si cumple. Tenemos que tiene 4 y que su valor unitario sea exactamente de 7500. Aquí está. Cumple los tres criterios. Por lo tanto, Excel me hace la suma. En este caso lo llevamos en 30.000. Si nos fijamos bien, es el único campo o el único álbum que su valor unitario es de 7500. Por lo tanto, ya por descarte podemos decir que los demás álbumes no cumplen con los criterios, así que finalmente el total de ventas de estos álbumes que cumplen con estos criterios es de 30.000 pesos y acá lo podemos ver. Entonces, haciendo ya una conclusión de este ejercicio, podemos determinar que la función sumar si conjunto trabaja con un rango de datos que debo tener en cuenta para aplicar la suma, y después de definir ese rango de datos ya Excel hace su propio procesamiento y análisis de la información para devolvernos un resultado y que contribuya a la toma de decisiones. Con esto damos por terminado este ejercicio. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio donde podemos ver la aplicación de la función sumar si conjunto y una nueva función que es sumar si. Entonces vamos a revisar a través de este ejercicio. Tenemos esta información. Tenemos la cantidad de ventas que se realizan. En este caso es de un almacén o centro de belleza. Tenemos unos vendedores, valores en venta, tenemos descuentos y formas de pago. Bien, si nos venimos acá, los primeros datos que me pide, vamos a trabajarlos con la función sumar si. A diferencia de la función sumar si conjunto, la función sumar si es una función mucho más simple, donde me tiene en cuenta un criterio para hacer una operación. Vamos acá a colocar el valor igual sumar punto si, esta es primera, y me dice rango. Miren que en la función sumar si conjunto el primer dato que me pide es el rango suma, pero en la función sumar si el primer dato que me pide es el rango a evaluar, no el rango suma que es donde se va a hacer pues la operación de la suma, sino el rango a evaluar. Entonces me está pidiendo ventas de perfumería. Entonces me vengo, ¿cuál es el rango que voy a tener en cuenta? Y si me está pidiendo las ventas de perfumería, me vengo a la sección que es donde están todas las secciones, incluidas las de perfumería.
y hago la selección del rango. Y le digo que este conjunto de datos únicamente va a tenerme en cuenta la sección que es perfumería. Yo puedo acá ingresarlo de dos maneras. Uno, dándole clic a la celda, que es la que me va a tener en cuenta el texto que tengo acá. O dos, ingresando el texto manualmente entre comillas, así como lo hicimos en la anterior operación. Y acá escribimos perfumería, punto y coma, y me pide el rango suma. El rango suma es el valor de las ventas. Por lo tanto, yo selecciono esta columna y cierro paréntesis. Presiono Enter y me trae este valor, 125.850. Vamos a ver, perfumería, 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 perfumería. No tengo más. Vemos que la suma es 125.850, al igual que el resultado con la función sumar.si. Miren que la función sumar.si únicamente me pide tres valores: el rango de la condición, el criterio para tenerlo en cuenta en el rango, y de acuerdo al criterio, si cumple, entonces el rango de la suma, que es los datos que voy a sumar únicamente de el criterio que yo vaya a determinar, que para este caso es perfumería. Algo que pasa normalmente en Excel es que muchas veces, por ejemplo acá, escribimos el texto inconscientemente, podemos decirlo, insertamos un espacio en blanco. Vamos a ver qué pasa cuando yo inserto un espacio en blanco en Excel. A simple vista, el dato o el texto no cambia, es decir, el campo no cambia. Sin embargo, si yo me vengo acá a la función, sí me cambió el valor. Mire que ya no me tiene el valor real. Pues muchas veces de pronto nos desgastamos y dedicamos mucho tiempo y energía a encontrar la posible falla. Y muchas fallas pueden salir, pero la posible falla que pueden revisar al principio antes de empezar a descartar otras es que la celda donde tengo los criterios o los rangos o los datos donde estoy sacando los criterios no tenga espacios en blanco, porque para uno el dato sigue siendo el mismo, pero para Excel no. Para Excel este texto tiene un espacio en blanco. Entonces él dice perfumería, por decirlo así, él diría perfumería espacio en blanco y perfumería sin espacio. Y como yo acá le estoy diciendo perfumería sin espacio, solamente me tiene en cuenta las que no tengan espacio. Vamos a ver qué pasa si yo le inserto el espacio en blanco. Solamente me tiene en cuenta las celdas que tengan del criterio el texto con el espacio en blanco. Entonces esto hay que revisarlo muy bien cuando estemos insertando la información para que no me presente errores o falta de información. Listo. Ahora vamos a seguir al siguiente dato. El siguiente dato me dice venta tarjetas. Es decir, que me está preguntando cuáles son las ventas que se hicieron a través de tarjeta de crédito o débito. De tarjeta no se especifica allí. Entonces hacemos lo mismo, igual sumar.si, dice el rango. Entonces el rango me está pidiendo la venta en tarjetas y esta información está en la columna forma de pago. Selecciono el rango, punto y coma, criterio. Entonces acá lo mismo, entre comillas, tarjeta. ¿Sí? Así tal cual como está escrito. Punto y coma. Y el rango de que vaya a sumar, que es el valor de ventas.
cierro paréntesis y presiono enter. 357.900. Vamos a ver. Tenemos acá tarjeta, tenemos estas dos con tarjeta, tenemos esta con tarjeta, esta operación con tarjeta, estas dos operaciones con tarjeta y esta operación con tarjeta. Excel me dice que la suma da 357.900, así como sale acá, 357.900. En algunas versiones de Excel, si yo coloco la tarjeta con T minúscula, no me va a tener en cuenta los textos que tengan T mayúscula. Esta versión en Excel, que es 2016, no tiene diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Yo puedo escribir tarjeta dentro del criterio en minúscula o en mayúscula e igualmente me la va a seguir teniendo en cuenta. Bien, entonces ya también pudimos ver una función más sencilla para evaluar un solo criterio y determinar así una información que sale de un rango de datos. Ahora vamos a trabajar con la función si conjunto, que al igual que en el ejercicio anterior puedo trabajar con más datos y más criterios. Entonces, acá me está diciendo las ventas que son de perfumería y que se pagaron de contado. Es lo mismo, simple, igual sumar punto si conjunto, ya no si solito. ¿Por qué no solito? Porque con el si solito, el sumar punto si, me pide únicamente un criterio. Con sumar si conjunto puedo manejar 2, 3, 4 criterios, 5 criterios en adelante. Acá me va a pedir, a diferencia del anterior, si me pide inicialmente el rango suma. Entonces lo que vamos a sumar es el valor de las ventas que son de la sección de perfumería. Selecciono y digo que es perfumería y que se pagaron de contado. Pues acá selecciono contado. Cierro paréntesis. Ya tengo los dos criterios establecidos, presiono enter. Me dice 80.250. Vamos a ver, perfumería se pagó de contado. Perfumería se pagó con tarjeta, entonces no cumple con el criterio. Perfumería se pagó de contado. Perfumería se pagó de contado. Y no hay más. Entonces Excel me dice que la suma de estos valores me da 80.250 y acá con la función da el mismo valor, pero ya de forma diferente y automatizada. Bueno, acá me pide venta perfumería con descuento. Entonces si yo le doy igual sumar punto si punto conjunto, me pide rango suma, es lo mismo. Que voy a conocer las ventas o los valores totales. Punto y coma. El rango criterio me dice perfumería, pero con descuento. Le saco acá el criterio de la sección. Le digo que solamente me tenga la sección en cuenta de perfumería y que se haya vendido con forma de pago descuento. Selecciono el rango y escribo descuento. Perdón, acá corrijo. No hay forma de pago descuento. El descuento está en la columna E. Entonces, miren muy bien. Esta pregunta es un poco capciosa. Me dice a los que se le hayan aplicado descuento. Entonces, por tanto, ¿cómo quedaría acá? La operación, los criterios vendrían en la columna descuento aplicado y la condición o el criterio es que se le hayan aplicado el descuento. ¿Cómo lo podemos representar acá? Jugando con el símbolo mayor, que
que sea mayor a 0%. Si se le aplicó un descuento, pues obviamente el descuento debe ser mayor a 0, porque si es igual a 0, pues no se aplicó ningún tipo de descuento. Presiono enter y acá me trae este valor. Vamos a mirar perfumería, que se le haya aplicado descuento, sí aplica. Entonces tenemos en cuenta este. Perfumería, se le aplicó descuento también. Por acá perfumería, se le aplicó descuento, no, mire que tiene 0% de descuento, entonces no lo tiene en cuenta. Perfumería, tampoco se le aplicó en este campo descuento. Y no hay más datos que cumplan con esos criterios. Entonces vamos a ver que Excel me dice 100.600 y acá 100.600 con la función. Acá me está pidiendo 3 criterios. Primero, las ventas de perfumería que se vendieron a contado y que las haya vendido la vendedora Marta. Es un ejemplo, si yo quiero dentro de mi empresa establecer un programa de estímulos y de incentivos para que mis vendedores se motiven y vendan más, yo quiero evaluar, por ejemplo, cuántas fueron las ventas de Marta en perfumería, porque digamos es la sección de ella. Dentro de todo mi almacén, yo la coloqué a ella un mes en la sección de perfumería. Entonces vamos a ver cómo le fue a Marta. Lo mismo, sumar.si conjunto rango suma es este valor de las ventas, punto y coma. El criterio 1 es la sección de perfumería, entonces selecciono el rango y digo que es perfumería. Recuerden que lo que yo inserte en comillas dentro de una función es porque quiero que lo traten, o Excel me lo trate como una cadena de texto. Bien, entonces me dice rango criterio, ya establecí el primero, el segundo es de contado, entonces acá forma de pago, y el condicional es que sea de contado. Y el último criterio es los vendedores. Entonces Marta está dentro de la columna vendedores, seleccionamos el rango de todos los vendedores, punto y coma, y colocamos a Marta. Cierro paréntesis y presiono enter. Me dice que Marta en la sección de perfumería vendió 71.750 pesos de contado. Entonces aquí es donde cobra relevancia este tipo de información y de resultados, porque me ayudan a tomar una decisión. Como gerente o administrador del punto de venta, me ayuda a tomar una decisión y determinar si Marta es efectiva o no es efectiva. Entonces acá lo podemos evidenciar utilizando esta función. Vamos a ver, perfumería Marta con de contado, sí, entonces lo tenemos en cuenta. Tenemos por acá perfumería Marta, pero no lo vendió de contado sino por tarjeta. Perfumería Carolina, perfumería Marta, acá otra vez, y lo vendió de contado, entonces lo tengo en cuenta. Y no hay más ventas de la sección de perfumería. El Excel me dice que la suma 71.750 y este es el resultado, 71.750. Bien, espero que haya quedado claro la utilidad de trabajar con las funciones que establecen condicionales. Recuerden que yo detecto que hay un condicional cuando yo veo la palabra sí dentro de la función. A medida que vayamos avanzando en los tutoriales nos vamos a dar cuenta que la palabra sí también hace presencia en otro tipo de funciones que cumplen el mismo objetivo: condicionar un escenario para arrojar una respuesta determinada. Listo. Entonces, ya vemos la funcionalidad y la utilidad de la función sumar sí solita y de la función sumar sí conjunto.
con esto damos por terminado el ejercicio. Muchas gracias a ustedes y a usted por la atención.